Hola, muy buenas tardes a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando para esta conferencia. Hoy martes 20 de agosto vamos a ver un tema muy interesante que se titula Alzheimer, un duelo a cuentagotas. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada Juliana Jaimes y si me permiten les voy a hablar un poco más de ella, acerca de su experiencia profesional y laboral. Ella se desempeña en las áreas como en la área de la psicología, como en la parte clínica, organizacional y educativa, y tiene un enfoque principalmente centrado en brindar apoyo emocional, promover el bienestar mental y empoderar a los pacientes para que desarrollen habilidades que mejoren su calidad de vida. Ella ha realizado distintas actividades, por ejemplo, actividades digitales, elaboración y organización de actividades para el trabajo en pacientes con Alzheimer. Ha desarrollado algunos talleres y ha brindado el acompañamiento psicológico a los familiares y a las personas que viven con Alzheimer. Se ha desempeñado en el área del DIF municipal Aguascalientes. Ha cursado distintos diplomados, entre ellos sexología clínica, primeros auxilios psicológicos, psicología clínica, neurociencias. Entonces, como podemos ver, la licenciada Juliana tiene una amplia experiencia en esta parte laboral y también en el brindar apoyo en las personas que viven con demencia, así como en las familias. Licenciada Juliana, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y el tiempo es de usted. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien, si nos comparte por favor su presentación Sí, claro y que sí. mientras les recordamos a las personas que durante la conferencia, por favor, escriban sus comentarios, todas las dudas que tengan en relación a este tema del duelo y al final será retomado. Sí se ve la pantalla, perdón. A ver, deme un segundo. Sí, Sí, ya se ve, si pudiera ampliarla, poner la presentación en pantalla completa para que se pueda ver. listo. ¿Sí se ve? Ok, muy bien. Pues el tiempo es de usted, licenciada Juliana. Muchas gracias. Hola, hola, muy buenas tardes. Gracias por su presencia, gracias por la invitación y gracias por la oportunidad que se me brindó para poder estar aquí el día de hoy. Bueno, en esta sesión hablaremos de un tema muy sensible, pero también de suma importancia. Dentro de este tema que lleva por título Alzheimer, un duelo a cuentagotas, eh, hablaremos como objetivo principal de lo que es el duelo anticipado. Ese duelo que experimentan los familiares que tienen pacientes con Alzheimer o con otro tipo de demencia, ¿no? Hoy exploraremos en esta ponencia lo que es el duelo anticipado, cómo llega a afectar a las familias y cómo podemos manejar ese duelo de una manera más saludable. Bueno, primero que nada, quiero hablarles un poco de las estadísticas referentes tanto al Alzheimer como a otro tipo de demencia. El Alzheimer es una enfermedad que es la causa más común de demencia, representando este, el 60 y el 80% de los casos. Existen también otros tipos de demencia, como lo es la demencia vascular. ¿En qué consiste la demencia vascular? Bueno, es causada por problemas en el suministro de sangre al cerebro y esto puede ser ocasionada como por un derrame cerebral. También existe la demencia con cuerpos de Lewy. Este tipo de demencia es una enfermedad neurodegenerativa también que provoca una disminución progresiva de las habilidades cognitivas.
Otro tipo de demencia que también es importante es la demencia frontotemporal. Esta demencia afecta los lóbulos tanto frontal como temporal, que son las áreas encargadas o asociadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Y hay otro tipo de demencia que es también la enfermedad de Huntington. Este tipo de demencia causa, puede ser, más bien, es hereditario. Causa la degeneración progresiva de las células nerviosas en ciertas áreas del cerebro y afecta también las capacidades físicas, mentales, de una manera gradual y severa. Bueno, se calcula que entre el 5 y el 8% de la población en general, de 60 años y más, llegarán a sufrir desafortunadamente un tipo de demencia en un determinado tiempo. Se estima también que a nivel mundial existe alrededor de 55 millones de personas que viven con un tipo de demencia. Para el 2030 se espera que este número supere los 78 millones. Dentro de América Latina se calcula que va a haber un aumento del 70% para el año 2030. Y en México, más de 1.5 millones de personas padecen demencia y para el 2050 esta cifra podría aumentar a 3.5 millones. El Alzheimer es la tercera causa de muerte en mayores de 65 años en el país. Y bueno, quiero hablarles un poquito de lo que es el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria y otras funciones cognitivas, precedida por un deterioro de control emocional y del comportamiento social o de la motivación. El Alzheimer es una enfermedad que no solo afecta al paciente, sino que también afecta a toda su familia. A medida que esta enfermedad avanza, los cambios en la memoria y en el comportamiento del paciente pueden llegar a ser devastadores para los seres queridos. Todo esto puede llegar a tener consecuencias y generar una profunda ansiedad, depresión, un estrés crónico y todos estos llegan a afectar aspectos de la vida del cuidador directo y de los familiares del paciente. Bueno, quiero hablarles un poquito de las fases del Alzheimer. El Alzheimer cuenta o consta con tres fases. La primera es la fase inicial o fase leve. Dentro de las fases del Alzheimer hay cambios cognitivos y cambios conductuales. ¿A qué nos referimos con los cambios cognitivos? Dentro de estos cambios cognitivos son las funciones cognitivas. Estas funciones son esos procesos mentales que nos permiten recibir, procesar y elaborar información de esos estímulos externos que vamos recibiendo día a día, ¿no? Y dentro de estos cambios cognitivos en la fase inicial que puede llegar a presentarse es, por ejemplo, pérdida de memoria reciente. Aquí hay dificultad para recordar información nueva, hay olvidos frecuentes como de citas o eventos, más o menos. También existe la dificultad para encontrar palabras. Hay problemas para expresar ideas o para encontrar esas palabras correctas durante una conversación. También hay desorientación leve. Esto eh, pasa más que nada cuando se encuentran los pacientes o los familiares con este tipo de demencia, cuando se encuentran en un lugar poco familiar, ¿no? Ellos empiezan a sentir confusión al no sentir que conocen ese lugar donde están. También hay dificultad con la planificación y la organización. Las tareas complejas como las finanzas es un ejemplo, o seguir un plan, se comienza
a volver difícil, ¿no? Los cambios conductuales dentro de la fase inicial que se pueden llegar a presentar es, por ejemplo, que hay apatía o pérdida de interés. Hay actividades que antes les gustaba hacer, pero desafortunadamente con todos estos cambios que van sufriendo, eh, ese gusto o ese interés por esas actividades se van perdiendo. También puede haber la presencia de ansiedad y depresión. Los cambios conscientes, porque ellos se dan cuenta de que algo está cambiando, de que algo no está bien. Entonces, esos cambios conscientes están, que están experimentando, les está generando un miedo, les está generando una tristeza. Es por eso que puede aparecer, pueden sufrir de ansiedad y de depresión. Otros cambios conductuales son los cambios en la personalidad. Se empiezan a mostrar como más reservados o también puede haber la aparición o se muestran irritables, ¿no? En la fase número 2 se le conoce como fase moderada. Aquí también hay cambios cognitivos y también hay cambios conductuales. Dentro de los cambios cognitivos existe la pérdida de memoria. En esta fase es más severa la pérdida de memoria. Ya hay incapacidad para recordar eventos recientes y hay mayor dificultad para la memoria a largo plazo. Hay confusión y desorientación. Ya empieza a haber dificultades para reconocer a familiares o amigos. Hay confusión, confunden, perdón, fechas, días y también lugares. El problema del lenguaje es más severo. Ya hay una dificultad para seguir una conversación, también hay dificultad para leer y para escribir. Otro cambio cognitivo es la disminución de la capacidad para realizar actividades. Empiezan a necesitar ayuda para tareas básicas como lo es vestirse, comer y mantener su higiene personal. Dentro de esta fase, los cambios conductuales que se manifiestan es que hay agitación y agresividad. Esto puede surgir como resultado de toda la confusión y de la frustración que ellos están viviendo, ¿no? También hay sospechas y paranoia. Aquí, parte de esta conducta es que ellos pueden llegar a acusar a otros de robo o de estar mintiendo. Hay también comportamientos repetitivos. Repiten preguntas, repiten historias o realizan actividades, las mismas actividades una y otra vez. Y otro cambio conductual es vagabundeo. Ellos pueden llegar a deambular sin rumbo, a veces intentando regresar a casa o para encontrar algún objeto que ellos quieren, pero pues no saben dónde está, ¿no? Y vamos con la fase número 3. La fase número 3 es la fase avanzada o la fase severa. Aquí los cambios cognitivos que se presentan en esta fase es que hay pérdida grave ya de la memoria. Ya se llega a olvidar por completo, desafortunadamente, a sus seres queridos y su propio pasado. También está la incapacidad para comunicarse, el lenguaje verbal se ve gravemente afectado o se pierde por completo. Hay pérdida de habilidades motoras. Aquí en esta pérdida de habilidades motoras, ellos ya tienen dificultad para caminar, para sentarse y a veces hasta para comer. Y existe ya una dependencia total. Se requiere asistencia por completo para que ellos realicen todas sus actividades diarias. Y los cambios conductuales que se presenta en la tercera fase es apagamiento emocional. Hay poca respuesta emocional o reconocimiento de su entorno, ¿no? Hay cambios en el ritmo de sueño y vigilia, presentan alteraciones importantes en los patrones de sueño. Entonces es aquí donde ellos pueden estar despiertos toda la noche y durante el día dormir. Hay también comportamiento agresivo o resistencia a la ayuda. Se niegan a recibir ayuda y sobre todo
la ayuda que tiene que ver con sus actividades de cuidado personal, ¿no? Como ya no conocen a las personas que están a su lado, pues ellos empiezan a negarse, ¿no? Y también y llega a haber pérdida de control sobre las funciones corporales. Aquí ya se llega a presentar incontinencia tanto urinaria como fecal. Y bueno, la progresión del Alzheimer, quiero que quede claro que varía de una persona a otra. La rapidez con la que avanza en las fases y cómo se manifiestan los síntomas no siempre son iguales. O sea, cada persona va a pasar este proceso o esta enfermedad de acuerdo a su funcionamiento, ¿no? Al cuerpo que tiene, a su contexto que ha vivido. Entonces, la progresión o los cambios de esta enfermedad, cada persona la vive a su manera. Todos estos cambios, tanto cognitivos como conductuales, no solo afectan la vida del paciente, sino que también imponen una carga emocional y física en sus cuidadores. Cuando la enfermedad del Alzheimer se hace presente en una familia, las relaciones entre los miembros poco a poco se ve afectada. La calidad de vida de estas personas también se ve alterada. Disminuyen sus relaciones sociales, su actividad laboral, su tiempo de ocio y su salud se ve afectada por el agotamiento, tanto físico como psicológico. Y llegamos al punto importante de la plática de hoy. Cuando el familiar que tiene un paciente con algún tipo de demencia y va perdiendo gradualmente sus capacidades cognitivas, de memoria y de personalidad, provoca que sus familiares experimenten una sensación de pérdida continua. Y con estas pérdidas se generan cambios emocionales y psicológicos en los familiares. A esto se le llega a conocer como un duelo anticipado, como un duelo en vida. ¿Y cuál es la definición de duelo? Bueno, la definición de duelo nos dice que es un proceso emocional y psicológico que se experimenta tras la pérdida de algo o alguien significativo en nuestras vidas. El duelo es una respuesta emocional o psicológica ante una pérdida significativa. Esta pérdida puede ser de un ser querido, puede ser la pérdida de la salud, la pérdida de un trabajo o cualquier otra situación eh, que implique un cambio profundo en la vida de las personas. Y bueno, ¿qué es un duelo anticipado? El duelo anticipado es un proceso que se experimenta cuando se presenta la amenaza de sufrir una pérdida inminente debido a una enfermedad terminal o una condición grave. Un duelo anticipado en los familiares de pacientes con algún tipo de demencia viene siendo ese proceso emocional que ocurre mientras se presenta el deterioro progresivo de su ser querido, incluso antes de que haya ocurrido una pérdida física. ¿Cuáles son las etapas de duelo? Las etapas de duelo son 5, pero antes de explicarles cada una, me gustaría dejar en claro que el duelo, este proceso emocional, no es lineal. Es un proceso que puede fluctuar. Como todo proceso emocional, como todo proceso psicológico, no son lineales. Entonces, esto quiere decir que las 5 etapas, así como se las voy a ir mencionando, no quiere decir que va a pasar una tras otra, tal y como están ahí. No es una lista, no es una receta, no es un instructivo, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona vive sus procesos de diferente manera, pero sí consta de estas 5 etapas el duelo. Y la etapa 1 es la etapa de la negación. ¿Qué pasa en esta etapa con los familiares
que tienen un paciente con algún tipo de demencia. Bueno, cuando se recibe el diagnóstico de algún tipo de demencia, en este caso puede ser de Alzheimer o estamos hablando respecto al Alzheimer, es común que los familiares nieguen o minimicen la gravedad de la enfermedad. La negación se puede manifestar con pensamientos como esto no me puede estar pasando a mí, esto no le puede estar pasando a mi ser querido. Se llegan a ignorar los síntomas evidentes que está viviendo ese ser querido. Tienden a buscar múltiples opiniones médicas con la esperanza de que el diagnóstico que se les dio sea erróneo. Ojo, esto no quiere decir que esté mal o que esté incorrecto, ¿no? Solo que es una manera de que no pueden creer lo que está sucediendo con el ser querido. Y bueno, la etapa número 2 es la ira. Aquí, a medida que los síntomas del Alzheimer o de algún tipo de otra demencia se vuelven más evidentes, los familiares y cuidadores directos pueden sentirse frustrados o enojados. También hay una ira que puede ir dirigida al paciente o al ser querido, también puede ir dirigida al personal de salud, también puede ir dirigida a otras personas con las que se conviven, incluso hacia uno mismo, ¿no? Dentro de la ira o cuando este enojo va hacia el ser querido o hacia el paciente, sucede cuando se empiezan a presentar esos comportamientos que antes no se mostraban. Entonces, todos estos cambios de personalidad generan en el familiar un cierto enojo, ¿no? El sentimiento de injusticia también se hace presente y también el sentimiento, o bueno, la impotencia, ¿no? Todo esto generado por la carga que la misma enfermedad representa para la familia. La ira es una forma de expresar el dolor y la frustración por la pérdida inminente de la persona que se conocía, la cual empieza de cierta manera a desaparecer mientras aún pues está físicamente presente, ¿no? Y la etapa 3 es la etapa de la negociación. ¿Qué pasa en esta etapa? Bueno, los familiares en esta etapa pueden llegar a hacer tratos de forma mental o de forma espiritual. Hay un intento de querer retrasar o mitigar los efectos de la enfermedad. En esta etapa hay un deseo por querer controlar algo que desafortunadamente no se puede, ¿no? En esta etapa también se llegan a hacer promesas internas o hacia una figura divina. Algo así como si cuido mejor a mi paciente, si cuido mejor a mi ser querido, quizás no empeore tan rápido, ¿no? Se llegan a buscar terapias alternativas o tratamientos experimentales con la esperanza de frenar un poco el deterioro. En esta etapa también se refleja la dificultad de aceptar la progresión inevitable de la enfermedad, ¿no? Los familiares buscan cualquier tipo de solución que pueda ofrecer como un respiro, aunque sea temporal. Y la etapa 4 tiene que ver con la depresión. Cuando estás pasando por un duelo, o en este caso un duelo anticipado, eh, la etapa 4 tiene que ver con esta enfermedad, bueno, que es la depresión. A medida que la enfermedad de demencia avanza y se hace más evidente, pues no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, los familiares pueden sentirse abrumados por la tristeza, la desesperanza y la anticipación de una pérdida. Vuelvo a repetir, la persona amada, ese ser querido, ese familiar, pues de cierta manera
ya no está, ¿no? Ya no es la persona que conozco y eso va generando un profundo duelo, un duelo anticipado. En esta etapa de la depresión hay sentimientos de vacío, de ver cómo el paciente eh, está perdiendo sus capacidades cognitivas y no recuerda a sus seres queridos, ¿no? Entonces se va generando una tristeza profunda. El aislamiento social también se hace presente en esta etapa. Los familiares, dentro de esta etapa se puede decir que los familiares y los cuidadores directos que están siendo responsables del cuidado pueden alejarse de sus amistades, pueden alejarse de sus actividades cotidianas. El dolor profundo por la pérdida emocional de la persona querida, junto con el agotamiento físico y mental que genera el cuidarlos, puede llevar a esta fase de depresión, ¿no? Y por último está la etapa de aceptación. ¿En qué consiste en esta etapa o qué se puede presentar en esta etapa? Bueno, aquí los familiares, cuando el duelo es manejado de una manera sana, en esta parte de la aceptación, se empieza aceptar la realidad de la enfermedad y su progresión. Esto no significa que ya no hay dolor, sino que ha llegado el familiar o el cuidador directo, ha llegado a comprender que, que este tipo de enfermedad, como el Alzheimer o como otro tipo de demencias, es irreversible y que la pérdida de su ser querido también en algún momento es inevitable. Se reconoce que el paciente ya no es la misma persona, pero el seguir cuidándolo, el seguir dándole ese amor, el seguir dándole ese apoyo, es una manera de agradecerle por todo lo que ese ser querido hizo y de una manera desinteresada y sin pedir nada a cambio en algún momento, ¿no? También dentro de esta etapa, que es la aceptación, se llega a buscar ayuda externa. Puede ser de cuidados paliativos. También se permite el que otras personas intervengan en el proceso de cuidado. En esta etapa se puede llegar a encontrar consuelo y que es una parte importante, consuelo en los recuerdos del pasado y en el legado que ese ser querido está dejando. La aceptación permite a familiares encontrar cierta paz y a poder reorganizar de cierta manera su vida alrededor de la enfermedad por la que está pasando ese ser querido. En este punto, los cuidadores o familiares también pueden prepararse emocionalmente para lo que en algún momento o en un futuro vaya a acontecer. Y como les decía hace rato, el proceso emocional que implica el estar viviendo un duelo anticipado, esa respuesta emocional se da ante las pérdidas que se están presentando, ¿no? Y dentro de las demencias, las pérdidas que se están presentando es una pérdida en la relación. Obviamente, ese ser querido, al pasar por todos esos cambios cognitivos, conductuales, de memoria, bueno, se olvidan de muchas cosas, ¿no? Se van a olvidar de prácticamente toda su vida, por lo tanto, hay una pérdida en la relación. Yo ya no me puedo relacionar igual como familiar, igual con él. ¿Por qué? Porque él ya no me está conociendo, él ya no me tiene la confianza, él no sabe en algún momento quién soy yo, ¿no? También hay pérdidas en la comunicación. Parte de los cambios que se generan dentro de esta enfermedad como el Alzheimer está la pérdida del lenguaje o poco a poco se va deteriorando, ¿no? De acuerdo a las fases que va pasando. Entonces,
Va a llegar un momento en que existe la pérdida de comunicación, ya no puedo tener ese contacto o ese lenguaje verbal y también en algún momento esa comunicación puede ser de cercanía, pero también se va perdiendo, ¿no? También existe la pérdida en las actividades del cuidador. Hace rato lo mencioné, es tanta la carga que se tiene para cuidar a un familiar con este tipo de demencia que el familiar o el cuidador directo pues deja de lado la vida social que tiene por dar lo mejor de sí para poder seguir cuidando a ese ser querido. Entonces, esas actividades que él realizaba pues también se pierden. Hay pérdidas en el futuro común. Desafortunadamente, pues en algún momento nuestro ser querido, pues físicamente va a dejar de estar, ¿no? Entonces, ese futuro que a veces uno planea o con el que a veces uno puede soñar, pues también se pierde, ¿no? Y al final dentro de estas pérdidas está pues la pérdida del familiar enfermo, ¿no? En algún momento eh, físicamente pues ya no podrá estar, ¿no? Entonces todas esas pérdidas que acabo de mencionar y que se están dando dentro de esta enfermedad, pues todas esas pérdidas llegan o llevan a los familiares eh, a vivir un duelo, ¿no? Un duelo anticipado. El duelo anticipado puede llegarse a ver como un salvaguarda contra el impacto de un aviso de pérdida súbita que puede llegar a facilitar la adaptación al duelo que se puede generar después de la pérdida física del ser querido, ¿no? Si manejamos de una manera correcta o de una manera saludable, todo ese cúmulo de emociones, todo ese proceso emocional y psicológico que se está presentando dentro del duelo que se está viviendo, este, nos ayudará a tener una cierta adaptación al proceso o al duelo que vendrá después. Pero si no se trabaja adecuadamente, si no se aprende a trabajar con las emociones o con lo que se está pasando, el duelo que vendrá después de la pérdida física de ese ser querido, pues será más complicado, ¿no? Entonces, digamos que el duelo anticipado tiene, es una lanza de dos filos, o bueno, nos puede ayudar si lo trabajamos de una manera saludable, pero también si no es así, pues el duelo que viene después con la pérdida física, pues será muy complicado. Características del duelo anticipado. ¿Cuáles son las características del duelo anticipado o los efectos del duelo anticipado, ¿no? Dentro del duelo anticipado se está viviendo pérdidas progresivas, como ya las había mencionado, las pérdidas que tienen que ver con la relación con mi ser querido, las pérdidas que tienen que ver mm, con todo lo que genera el proceso de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? También hay una ambivalencia emocional. ¿Qué tiene que ver o a qué se refiere una ambivalencia emocional? Bueno, los familiares con pacientes con cierto tipo de demencia o con diferentes demencias experimentan una mezcla de emociones. Esa mezcla de emociones puede ser de tristeza, puede ser de enojo, puede ser de frustración o en algunos casos de alivio ante la posibilidad del fin del sufrimiento del paciente. También se hace presente aquí la culpa y la culpa puede llegarse a sentir eh, por ese remordimiento que se genera cuando se desea que la situación termine. Otro efecto que causa el duelo anticipado o otra característica es la pérdida de la persona antes de la muerte. Ya también lo habíamos mencionado un poco anteriormente.
el paciente o el ser querido sigue vivo, pero los familiares están experimentando esa sensación de que la persona conocida pues ya no está. Entonces, esto es una forma, a esto se le puede llegar a conocer como una muerte simbólica o como una muerte psicológica. Otro efecto es el desgaste emocional y el desgaste físico. Cuidar a una persona con Alzheimer o con otro tipo de demencia es sumamente agotador, ¿no? Los familiares, aparte de que están viviendo o cursando por un duelo, también tienen que lidiar o que vivir con el cuidado diario de ese ser querido. Ese estrés constante, pues ocasiona ese desgaste tanto emocional como físico. Y otro efecto viene siendo pues la anticipación del final, ¿no? El proceso de estar viviendo un duelo anticipado y el conocimiento que se tiene acerca del Alzheimer o del tipo de demencia que se está padeciendo puede permitir o facilitar un poco el comprender que el final en algún momento llegará. Y también se puede, de cierta manera, preparar un poco para ello. ¿Cuál es el impacto en los familiares y cuidadores? El vivir un duelo anticipado, ¿cómo va a impactar en los familiares? Bueno, puede haber la presencia del agotamiento emocional. Aquí se experimenta una fatiga por el cuidado constante y el estrés emocional asociado a ver cómo ese ser querido pierde autonomía, ¿no? También puede haber depresión y ansiedad. Recordemos que la depresión es esa tristeza profunda, esa pérdida también de la motivación que en algún momento nos puede limitar el seguir con las actividades diarias. Y la ansiedad, recordemos que es em, esa preocupación excesiva, ¿no? Ese miedo a que pasen cosas, esos pensamientos catastróficos que si no podemos controlar o manejar, pues también se dan ataques de ansiedad, ¿no? También está el aislamiento social. El aislamiento social, muchos de los cuidadores, también ya lo habíamos mencionado, muchos de los cuidadores se ven obligados a reducir su vida social debido a las altas demandas de cuidar al paciente, sobre todo cuando ya está en la fase número 3. Y también llega a impactar ocasionando conflictos familiares. La enfermedad genera tensiones entre la familia, ya sea por la distribución de las responsabilidades de cuidado o por las diferencias que se puedan generar en cómo se está afrontando la situación. Vuelvo a repetir, recordemos que todos afrontamos situaciones de diferente manera. Todo depende de la persona, todo depende de su contexto y todo depende de las experiencias por las que haya pasado, ¿no? Y bueno, manejo del duelo anticipado. Yo voy a mencionarles algunas estrategias, pero es importante no olvidar o recordar que como individuos, dependiendo el apoyo que se busque o dependiendo ese acompañamiento psicológico, o ese acompañamiento emocional por un terapeuta, se van a buscar personalizar esas herramientas o estas estrategias para que cada uno maneje este tipo de duelo de una manera saludable, ¿no? Vuelvo a repetir, todos somos diferentes, entonces, aunque se esté pasando por un duelo anticipado, todos vamos a responder de manera diferente ante las circunstancias, ante el contexto que se esté viviendo, ¿no? Parte de las estrategias que se proponen este día es, primero que nada, el conocimiento sobre el Alzheimer
o sobre el tipo de demencia por el que se esté pasando o cursando nuestro familiar. Hay que mantener esa información con profesionales de la salud, que nos aclaren las dudas, que nos aclaren en qué consiste esta enfermedad, cuáles las fases, qué es lo que se va a presentar, qué es lo que no se va a presentar. Entonces, el conocer muy bien o de la mejor manera el tipo de demencia, nos ayudará o ayudará a los familiares y al cuidador directo a tener un mejor panorama de la situación, ¿no? Otra estrategia para un buen manejo de duelo anticipado es el reconocimiento y validación de emociones. Híjole, es importantísimo reconocer que es normal, de cierta manera, el sentirse triste, el sentir ansiedad, el sentir miedo, el sentir culpa o incluso es normal sentir ese alivio. Es importante para poder procesar, aprender a procesar todas estas emociones. El validar todos estos sentimientos como una parte natural puede ayudar a aliviar un poco el malestar que se está sintiendo, ¿no? La búsqueda de apoyo emocional. Dentro de esta estrategia también es de suma importancia el buscar apoyo emocional, el buscar grupos de apoyo para familiares con pacientes con Alzheimer, ayuda a compartir un poco de esas experiencias que se están viviendo, de esos sentimientos por los que se está pasando, ayuda también a sentirse como en comunidad. Y un alivio, y a sentir un alivio. O sea, no soy el único que está pasando por esta situación. Hay más personas que me están escuchando, hay más personas que las estoy escuchando y que estamos pasando por situaciones similares, ¿no? Entonces, el sentirse comprendido ayuda demasiado, ¿no? También dentro de la búsqueda del apoyo emocional está el poder asistir a terapia tanto individual como familiar. Un profesional de salud mental puede ayudar o acompañar a los familiares a encontrar esas herramientas necesarias para aprender a procesar todas esas emociones por las que se están sintiendo, ¿no? A desarrollar estrategias individualizadas para enfrentar este duelo anticipado por el que se está pasando. También se puede buscar apoyo espiritual si así se desea, o religioso. Este tipo de apoyo puede proporcionar consuelo y sentido, un sentido durante todo este proceso del duelo por el que se está pasando, ¿no? Otra estrategia es el autocuidado. El autocuidado de los familiares o del cuidador directo. Cuidar su salud, mantener una buena alimentación, asegurarse de descansar lo suficiente. Yo sé que a veces es complicado. Eh, Esto ayudará a enfrentar de la mejor manera el estrés y la tristeza. Es importante que los cuidadores y los familiares tomen tiempo para sí mismo. Repito, sé que a veces es complicado, pero deben de tomarse un tiempo para relajarse un poco, para recargar energías. Esta parte puede incluir practicar algunos hobbies o buscar pasar un tiempo simple y sencillamente en calma. Entonces, eso puede ayudar en mucho a todo lo que se está viviendo, ¿no? Es necesario también, dentro del autocuidado, y es un punto importante, es necesario aprender a delegar responsabilidades o tareas. El cuidado es el cuidado que se tiene a veces, o
el exceso de trabajo, se puede decir que tiene el cuidador directo, o sea, es demasiado. Entonces, el decir, hoy necesito descansar, el decir, oye, ¿me ayudas? Es válido, ¿no? Esto también ayudará a prevenir ese agotamiento emocional y sobre todo también ese agotamiento físico. Dentro de las estrategias que se proponen aquí también es una comunicación abierta y honesta. Mantener la comunicación con el resto de la familia, con amigos, es más, con el personal de salud, es importante para aprender a gestionar las emociones que se están pasando en este duelo. Esto incluye el el hablar de los miedos, el hablar de las esperanzas y el hablar de unos planes a futuros. También dentro de la comunicación abierta y honesta podemos aprovechar, se puede aprovechar ese tiempo que se tiene todavía para expresar el amor, la gratitud y el poder despedirse de cierta manera o de una manera significativa de ese ser querido, ¿no? Esto alivia mucho el dolor que se puede llegar a sentir dentro de este duelo que se está manejando. Bueno, y hay otra estrategia, preparación para el futuro. Involucrarse en la planificación de cuidados futuros y de decisiones médicas puede ayudar a los familiares a sentir un poco de control sobre la situación que se está pasando, ¿no? Resolver conflictos o tensiones familiares antes de que el ser querido se deteriore significativamente, también minimiza un poco en parte de las preocupaciones que se van manejando, ¿no? Bueno, también está la flexibilidad y la adaptación. El Alzheimer es una enfermedad que implica muchos cambios, ¿no? Eh, vuelvo a repetir, tanto para el paciente o para el familiar, para el ser querido, como para los familiares. Adaptarse a ellos, aceptar la realidad es esencial para poder manejar este duelo anticipado que se está pasando, ¿no? El duelo, recordar que el duelo no es lineal, que el duelo puede fluctuar, permitir que el proceso siga su curso natural sin forzar etapas, el ayudar a los familiares a sobrellevar la situación, todo esto, o sea, mejora el proceso que se está, por el que se está cursando, ¿no? Otra estrategia importante es mantener una actitud positiva. Vuelvo a repetir, no es fácil, claro que no es fácil. ¿Por qué? Pues por todo lo que se está atravesando, ¿no? Por todo lo que se está viviendo, por todo lo que se está sintiendo. Entonces, encontrar momentos de alegría y conexión con el ser querido pueden ayudar mucho. Puede proporcionar consuelos y puede proporcionar también más recuerdos valiosos. Algo que puede ayudar aquí mucho es el escuchar música juntos, el ver fotos antiguas o simplemente a veces estar con ese ser querido, dedicarle unos minutos, a veces no es necesario ni hablar, simplemente estar, simplemente abrazarlo, simplemente, y obviamente que en los momentos que, que él permita hacerlo, ¿no? Y una de las últimas estrategias, o ya mejor dicho, la última estrategia que se propone es un apoyo profesional, ¿no? Eh, pues creo que ya también se había mencionado. Toda esta situación, todo este cúmulo de emociones, todas estas dudas, todos estos sentimientos por los que se pasa, todo este deterioro o cansancio físico también, también necesita de un apoyo profesional. Necesito como familiar eh, comprender de cierta manera lo que me está pasando, comprender por qué me estoy sintiendo así, pero también puedo encontrar las herramientas para poder
gestionar esas emociones para poder manejarlas de la mejor manera. Obvio, somos seres humanos y no siempre vamos a poder tener el control y en algún momento se puede dar ciertas circunstancias donde se pueda uno enojar y todo, pero dentro del apoyo profesional, el pedir, el acudir a terapia, el acudir a una ayuda emocional, híjole, es importante. ¿Por qué? Porque aprenderemos o se aprenderá a manejar todas estas emociones que a veces son complicadas, ¿no? Y bueno, eh, ¿por qué es importante reconocer el duelo anticipado? El duelo anticipado que experimentan los familiares con Alzheimer o con otro tipo de demencias puede ser largo y doloroso. Mm, ya que implica, vuelvo a repetir, esa pérdida progresiva de la persona en términos de memoria, en términos de comportamientos, en términos de capacidades cognitivas y sobre todo el rol que ese ser querido tenía dentro de la familia, ¿no? El reconocer las etapas del duelo, el reconocer las emociones por las que se están experimentando, el reconocer que son parte natural todo esto que se está viviendo en referente a lo emocional y a lo psicológico y que que no solo es su experiencia, sino que también hay más personas que están pasando por esta situación, ¿no? Es fundamental mm, que los familiares y los cuidadores directos busquen apoyo emocional, ya sea a través de terapia, de grupos de apoyo o acompañamiento de profesionales de la salud mental, eh, para poder enfrentar a sí mismo estas etapas del duelo anticipado por el que se está cursando y sea de una manera saludable y evitar un agotamiento físico y un agotamiento psicológico que posteriormente puede provocar que el cuerpo de cierta manera pueda expresar todo eso o saque todas esas emociones, pero somatizándolo. ¿A qué me refiero? O sea, con enfermedades, ¿no? Por eso es importante reconocer el duelo, por eso es importante el pedir ayuda, ¿no? Entonces, hay un video que les quiero pasar, espero y si se escuche. A ver, veamos. Dime, papá, ¿qué es eso, hijo? ¿Eso? Es una paloma. ¿Qué es eso? Ya te dije, es una paloma. ¿Eso qué es? Papá, es una paloma. Una paloma. ¡Paloma! ¿Y eso qué es? Papá, ¿qué te está pasando el día de hoy? Ya te he dicho 1000 veces, es una paloma. ¿Acaso no comprendes? Vamos, ¿a dónde vas? Hijo, lee, lee esto.
Hoy mi hijo menor, de hace unos días, cumplió 3 años y estaba sentado conmigo en el parque, cuando una paloma estaba frente a nosotros. Mi hijo me preguntó 20 veces qué es lo que era. Yo contesté las 20 veces que era una paloma. Lo abracé cada vez que él me hizo la misma pregunta una y otra vez, sin enojarme, sintiendo cariño por mi pequeño hijo. Lo siento. Bueno, me gustó mucho este video porque creo que se pueden observar esas dos partes importantes, ¿no? La parte de ese ser querido que, que siempre va a buscar, aunque ya no esté cognitivamente presente, siempre va a buscar ese cariño por parte de sus seres queridos, por parte de su familia, ese apoyo, ese amor que algún día también él lo dio, ¿no? O ella lo dio. Y también se ve aquí esa parte del familiar, del cuidador directo, que, que a veces ante ante este proceso, ante tantas emociones, ante tanta confusión, ante tanta frustración, pues también llega un momento en que o sea, no actuamos, o como familiar no actuamos o no llegamos a la comprensión de cierta manera. Por eso es importante el aprender a gestionar las emociones, por eso es importante el buscar ayuda para poder manejar este duelo que se está llevando, ¿no? Antes de finalizar, encontré esta frase que me gustó mucho y dice, para comprender a alguien, en ocasiones tenemos que caminar 1 kilómetro en sus zapatos. No nada más es ponerte en sus zapatos, sino caminar. O sea, entender un poco de lo que se está pasando, ¿no? Entender un poco más allá de lo que se está viviendo. Y si yo no he pasado por algunas etapas, no he pasado por algunos contextos, no he pasado por algunas experiencias, mejor, es mejor a veces no opinar o no sugerir o no dar alguna, alguna opinión, ¿no? Eh, el duelo anticipado en lo que es el Alzheimer o algún otro tipo de demencia es un proceso complejo que requiere de comprensión, que requiere de apoyo y de tiempo. Los familiares están enfrentando un duelo doble. Un duelo primero en el ir perdiendo gradualmente a ese ser querido, a esa mamá, a ese papá, a ese abuelito, a esa abuelita, a ese familiar eh, que aún está físicamente, pero que llega un momento en que ya no es la persona que conocimos, ¿no? Pero está también va a pasar por otro duelo y ese duelo llegará desafortunadamente cuando el ser querido ya no esté físicamente. Entonces, es una situación complicada, es un manejo de emociones muy fuertes, ¿no? Entonces, el buscar ayuda es fundamental para
que este duelo, para que todo este proceso por el que se está pasando se lleve de la mejor manera, de una manera saludable. Y bueno, es todo de mi parte. Muchas gracias por la atención, gracias por estar aquí y gracias por la oportunidad que se me dio, ¿no? Estoy para servirles. Cualquier duda, aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Juliana, la verdad, Ay, ha sido sí, muy... ¿Qué pasó? No se no, preocupe. nada. Sí, no pasa nada. Muchísimas gracias por la presentación. Ese video sí nos hizo como que detenernos unos segundos y realmente a veces, bueno, la sensibilización principalmente, a veces es necesario recordarla, ¿no? Porque evidentemente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad compleja Bastante. donde habrán muchísimos retos, pero no debemos de olvidar que la persona es más que la demencia, ¿no? Que siempre vamos a estar frente a una persona, que la parte emocional, lo que proporciona la familia es fundamental, ¿no? Así es. Y qué bueno que, pues también como profesionales como usted, pues nos pueda brindar toda esta información, todas las personas que la estuvieron escuchando y si me permite leer los comentarios y también algunas preguntas. Juan Ricardo González dice buenas tardes, gracias por compartir. María Medina, buenas tardes, gracias. Juan Ricardo tiene una pregunta, dice, para la sesión de preguntas, ¿cuánto tiempo en promedio dura la etapa moderada? Eh, bueno, como lo mencioné en la conferencia o en la ponencia, cada paciente es diferente. Entonces, no hay como tal un tiempo establecido, sino tanto en la evolución como el tiempo que pasa por cada etapa es dependiendo del paciente. Sí, Así es. espero contestar esa pregunta. No hay un tiempo fijo, no hay un tiempo establecido. Todo depende del paciente, de cómo vaya evolucionando su enfermedad. Entonces, todo eso es individual. Así es, está en lo cierto, licenciada Juliana. Se sabe que la enfermedad de Alzheimer, cuando es de tipo esporádico, puede durar, ha durado en personas 15, 20 años. Ujú. Como bien comentó, en cada etapa, pues va a depender mucho de los cuidados que se les dé, qué tanto se está también capacitando el propio cuidador, qué tanto se está cuidando todo lo que nos acaba de mencionar. Y se ha llegado a ver en algunos artículos que dice que la etapa moderada se puede prolongar hasta 10 años. Pero reiterando esta parte, que esto varía muchísimo, Exacto. ¿no? Porque incluso la causa de muerte en sí puede ser por alguna infección, por alguna neumonía. Entonces, realmente no hay como un tiempo definido, como bien lo comentó usted. Muchísimas gracias. Continúo en la lectura de los comentarios. Nos sa- manda saludos Perla Villarreal, Castillo desde Panamá. Ay, gracias. Mira hasta dónde la han escuchado. Saludos. Mitos a Marrón dice, mis conflictos familiares son que me han dejado solo y decidí no obligar a nadie, pero a pesar que los perdono, no puedo amarlos como antes. Pues muchas gracias, Mitos a Marrón, por escuchar esta ponencia y le invitamos a que se integre, ¿no? A algún grupo de apoyo y que Claro. sepa que no está solo en este proceso. Claro, claro, claro. Yo creo que los conflictos familiares, híjole, también son muy complicados, ¿no? A veces, desafortunadamente, la familia puede tener varios integrantes, pero ante el cuidado
de ese ser querido enfermo, pues a veces tiende a quedar bajo la responsabilidad de una sola persona, ¿no? Pero como lo mencioné, el buscar ayuda profesional, el buscar grupos de apoyo, te harán sentir que no estás solo. Hay más personas que están pasando por tu misma situación, pero también esa ayuda profesional de un terapeuta o de un psicólogo, te ayudará a manejar todo ese cúmulo de emociones para que tú sientas un mejor alivio, puedas seguir manejando la situación por la que estás pasando y también de que voy a dar una frase, pero esto, bueno, es algo muy personal, ¿no? Esta opinión es muy subjetiva. Recordemos que a veces, pues, la familia no es de sangre, ¿no? También encontramos o podemos encontrar o también tenemos otra familia la cual nosotros podemos elegir, llámese amigos, llámese personas que vamos conociendo y con las que tenemos una compatibilidad enorme y a veces esas son las personas que nos pueden tender la mano cuando los familiares sanguíneos no están muy presentes, ¿no? Así es, muchísimas gracias por esta retroalimentación, licenciada Juliana. También dice Nelly de Gama que nos estuvo viendo desde Mar de Plata, Argentina. Hola. Ella se encuentra en el Centro Integral de la Memoria. Muchas gracias. Y bueno, también, pues, por parte de la Fundación, dice, excelente presentación, licenciada Yuli, muchas gracias por su valioso apoyo para las familias que atraviesan por las situaciones que se presentan en una demencia del tipo que manejamos, haciendo referencia a demencia tipo Alzheimer. Perla Villarreal, felicitaciones por la invitación, por la intervención. Dice Mito Zamarrón, gracias. Este comentario lo puso posterior al video Ah, que ok, usted compartió. ok. Rocío del Ávila, excelente presentación, gracias. Hay una hermosa canción de Pedro Guerra de Alzheimer. Gracias, Rocío. Le estaremos buscando. Daisy Lilian, felicidades, qué buen tema, gracias. Saludos, Alba Isabel. Mauricio Yebra, que él es miembro de la fundación, dice muchísimas gracias por tan interesante ponencia, Julia, excelente. Gracias. Daisy Lilian nos saluda desde Guatemala. Hola, gracias por vernos. Y también le mandan saludos desde Perú, Nelly Martínez Crisóstomo. Entonces, es la ventaja de la tecnología, ¿verdad? Sí, Que realmente es así una es. herramienta más para los cuidadores, para las familias, para los profesionales del continuar escuchando, capacitándose, ¿no? A través de estas plataformas. Pues muchísimas Sí. gracias, licenciada Juliana, por excelente presentación. Y si me permiten, quiero anunciar el próximo congreso que vamos a tener en conmemoración del 21 de septiembre, que sabemos que es el Día Mundial del Alzheimer. Y pues queremos hacerles la cordial invitación. Este congreso va a estar titulado como Hábitos de Vida, la mejor estrategia en la prevención de Alzheimer. Va dirigido tanto a los cuidadores, a los familiares, como para el personal de salud. Va a ser el 20 de septiembre en un horario que es día viernes de 8 a 3 de la tarde. Realmente no va a ser tan extenso, pero va a ser un congreso muy nutrido y va a ser este congreso en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Va a tener una cuota de recuperación para familiares y cuidadores de 100 pesos. Realmente está siendo muy accesible y para el personal de salud 200 pesos. Entonces va a haber estas dos áreas para el personal de salud y para los familiares. Entonces, están cordialmente invitados. Ya como hace 4 o 5 días se subió a las redes este flyer. Donde viene el QR es donde les pedimos que lo escaneen para que se puedan ahí registrar
Ahí viene el contacto de la fundación, viene el registro para los que son de personal de salud y también viene el registro para los familiares. Entonces, todavía estamos pues prácticamente a un mes y que se den la oportunidad de escuchar, de aprender. Y pues bueno, realmente este evento pues es pues para todos, ¿no? Muy bien, licenciada Yuli. No sé si guste agregar algo más antes de que ya demos por concluida nuestra sesión. No, pues muchas gracias. Agradecer nuevamente por la invitación, por la oportunidad y e invitarlos también dentro de la fundación. Se van a estar dando talleres para eh, aprender, bueno, talleres para manejo de emociones o de contención emocional y también se van a estar dando acompañamiento emocional. Quien guste, pues puede pedir informes y ahí estaremos para ese acompañamiento emocional que es muy importante. Y muchas gracias por todo. Gracias por escucharme. Muchas gracias a usted y esperemos tenerla pronto otra vez con nosotros. ¿Sí? Gracias. Rocío nos pregunta, ¿el pago se hace ese día? Me parece que en el registro, ok, nos están indicando, Rocío, si dices, si puede, hágalo como indica en el QR o llame, ahí viene el número al que se puede comunicar directamente. Cualquier duda, hágalo a través de ese número 449-2058-335. ¿Sí? Por favor, estamos a muy buen tiempo, es un costo muy accesible, realmente el horario, el lapso del evento no va a ser tan largo. Es un muy bonito lugar, la universidad, así que allá los esperamos. Gracias a ustedes, gracias Rocío, estamos viendo tu comentario. Pues a nombre de la Fundación Familiares Alzheimer Aguascalientes, damos por concluida nuestra sesión y también les invitamos a que se suscriban y sigan el canal de YouTube. Ahí también todas estas sesiones se están subiendo ahí, así que las pueden ver cuando ustedes quieran. Pues muchas gracias y nos vemos pronto.